Muchas cámaras nuevas y muchos lanzamientos, y hoy te traigo de nuevo el recopilatorio de las mejores cámaras deportivas de 2024 en calidad-precio. Hola, ¿qué tal? Soy David Rosillo y hoy os traigo un recopilatorio de las mejores cámaras. Recuerda, únicamente te voy a decir las 5 cámaras que en mi opinión tienen la mejor calidad teniendo muy en cuenta el precio. Y al final te dejo una extra. Si tienes claro tu presupuesto pero no sabes qué comprar, este vídeo es perfecto. Vamos allá. Y empezamos por la más económica y de nuevo repite puesto como en el recopilatorio anterior que te dejo aquí arriba, la Caso V50X, que a mi parecer ofrece una calidad suficiente de vídeo así como de estabilización de imagen. Buen modelo con vídeo hasta 4K 30 frames por segundo estabilizado, una pantalla táctil de 2 pulgadas normalita, renovado chipset y una batería con buena autonomía que además te incluye otra adicional, así como cargador y un control remoto dentro del potente pack de accesorios. No va a ser waterproof, pero nos ofrece buenos resultados, sobre todo si grabas en resolución 4K. En 1080 no me acaban de convencer tanto. Un modelo que puedes encontrar con alguna oferta casi siempre o cupón adicional en Amazon, como en el enlace de la descripción. Seguimos. ¿Cómo? ¿Saltamos a GoPro ya? Pues sí, la verdad es que si tenemos en cuenta el precio tan económico que tiene ahora mismo el modelo Hero 9, cercano a los 200 euros, creo que merece y mucho la pena. Tenemos el mismo diseño exactamente que tienen todas hasta la Hero 12, a excepción de los puntitos azules, ya sabes, por lo que todos los accesorios y complementos son compatibles, como las ofertas que te mando siempre en mi canal de Telegram. ¿Todavía no te has unido? Te dejo el link en la descripción. Por lo demás, muy buena calidad de imagen, vídeo hasta 5K 30 frames por segundo, doble pantalla a color, la trasera es táctil, tenemos Wi-Fi, Bluetooth y GPS, pero por ponerle un pero, los menús se mueven un poco más lentos y es porque monta el procesador GP1, el anterior al actual. Pero si quieres buena calidad, buen precio y resistencia, buen modelo. Y llegamos ahora al primer modelo de la marca Insta360, que al igual que el anterior ya tiene unos añitos a las espaldas y de la que te he contado absolutamente todo en este canal, como te dejo en la lista de la One RS por aquí arriba. Si te das cuenta, en esta ocasión no estoy haciendo mención a la Twin Edition, el pack de la cámara que te incluye los dos módulos, el 4K Boost y el 360, y es que el precio de este pack se dispara. En esta ocasión voy a apostar por el pack más sencillo, ya que nos ofrece la mejor relación calidad-precio posible, con un buen módulo de vídeo 4K similar a GoPro, que además lo puedes intercambiar al igual que las baterías y que cuenta con muy buena estabilización Flow Stick. Podrás comprarte aparte los módulos adicionales, aunque ojo, únicamente en tiendas alternativas o de segunda mano, ya que Insta360 ya no los vende en su página web. ¿Ok? Sí, volvemos a GoPro. ¿Te sorprende? La antepenúltima cámara de acción de la potente marca americana ofrece ahora mismo una tremenda relación calidad-precio debido a la potente bajada que ha sufrido en este último mes. Te dejo el enlace para comprarla en la descripción y por cierto, ya que estás ahí abajo, no olvides dejarme un buen like y suscribirte al canal. Un modelo espectacular tanto en especificaciones técnicas como en resultados, conectividad y sobre todo resistencia, que además corrige esos problemillas que te he comentado antes de la Hero 9, aunque todos sabemos que los problemas de calentamiento los sigue teniendo, pero únicamente cuando grabas al máximo, 5,3K hasta 60 frames por segundo con doble pantalla y mismo diseño, que hace que todos los accesorios sean 100% compatibles, incluso las baterías enduro de gran resistencia. Calidad de imagen espectacular, colores de GoPro, un auténtico tanque perfecto para grabar de todo en cualquier situación gracias a su resistencia al agua hasta 10 metros y que siempre vas a poder complementar con los mejores accesorios para GoPro que te dejo el vídeo por aquí arriba. En resumen, calidad, resistencia y fiabilidad. Te la recomiendo. ¿Cómo dices? ¿La Action 3 es la mejor? Pues sí, un modelo que me parece el claro ganador. Recuerda, estamos hablando de calidad-precio.
Y como ya te he explicado en otras ocasiones, nos encontramos ante un cambio de diseño en DJI con una doble pantalla táctil, muy funcional, muy útil, que se ha centrado también mucho en la grabación vertical y que nos ofrece un vídeo con muy buena calidad y estabilización hasta 4K 120 frames por segundo, más que suficiente a día de hoy incluso para profesionales. Lejos quedan esos problemas de enfoque que tuvieron las primeras generaciones que se fabricaron y están más que arreglados. No te preocupes. Una resistencia al agua brutal de hasta 16 metros y además baterías de alta duración y resistencia a altas y bajas temperaturas con carga rápida y nada menos que 160 minutazos de autonomía. Una locura. Y lo mejor de todo es un precio espectacular. De aproximadamente unos 320-330, que la hace la clara ganadora en la relación calidad-precio. Pero ojo, no la vas a tener disponible en todas las tiendas y por eso te recomiendo que eches un vistazo al enlace que te he dejado en la descripción. Y no la vas a encontrar tan fácil porque la Action 4 ha sido presentada en septiembre de 2023, apenas meses después. Lo sé. Estos son 6 modelos y por eso lo pongo como una extra, porque para mí tener un sensor más grande ha probado de sobra ser clave. Como habrás visto en las comparativas entre la GoPro 12, la Action 4 o la Ace Pro, que te dejo por aquí arriba, para capturar bien incluso de noche. Más resistencia, mayor sensor, pero mismo diseño y doble pantalla táctil. Como extra, si puedes gastarte un poquito más, la Action 4 me parece tremenda. Y es que la GoPro 12 no me convence para nada y la Insta360 Ace Pro se sube aún más de precio. Sé que muchos no vais a estar de acuerdo con este ranking, así que dejadme en los comentarios cuál es vuestro top 5 o top 6. Claro, recuerda que tenéis todos los enlaces en la descripción, no olvidéis dejarme un like y suscribiros porque vienen nuevos vídeos.